Libro tercero. Capítulo 5. Marchamos juntos, en silencio, en dirección al templo. Y al llegar a los patios nos fue difícil hallar al rabí Nazareno. Le rodeaba una multitud y en ella también habían algunos fariseos. El silencio que hallamos estaba preñado de amenazas. Muchos de la multitud abrieron paso para que mi rabí Nicodemo se adelantase, pues todos le conocían y le estimaban como a un hombre de virtud y saber. Y vi al rabí Nazareno. Posó sobre nosotros sus ojos, en silencio. Y en ellos brillaba un extraño fulgor, pero su rostro era sereno y fuerte, y cuando posó su mirada en mí, creí advertir en ella un mensaje especial que me mandaba su alma, y sentí que su alma sonreía y la mía también, y sé que en esa mirada él me saludaba con una bienvenida, como la da únicamente quien ha estado separado durante mucho tiempo del ser que ama. Hubo alegría en mi corazón, pero mi pensamiento permaneció turbado. Supe al instante que pronto este hombre extraño sería mi rabí y que yo también me sentaría a sus pies para beber de sus palabras. Entonces sentí un dolor agudo en el corazón por cuanto significa que habría de dejar a mi rabí Nicodemo para ir en pos del extraño profeta que procedía de la distante Galilea, de donde nada bueno podría venir. Hubo aún más angustia en mi corazón. Una hora antes mi rabí me había dejado cual niño abandonado a sus propias tinieblas, perdido el hilo que pensaba encontrar a sus pies. Y he aquí que el Nazareno me daba su silente bienvenida, y, por un instante, pensé que iba a perderme en él y con él. Fue solo una mirada, pero ella me mostró un destino que se expandía en una extraña forma, imposible de describir en palabra. Intuí un destino que no corría a lo largo, ni a lo alto, ni a lo ancho, sino que hacía de estas tres proporciones una distinta proporción en la que estaban todas las demás. Y era un extraño mundo en el que me sentía perdido. Porque por un instante no había sido yo, sino el rabí que me miraba. Y tuve miedo, y mi corazón se turbó y luego volví a ser yo mismo. Le miré. Él también me miró, y esta vez su alma sonrió dentro de mí y me sentí perdido. Fijé un extraño vivir de esa mañana. Volví los ojos hacia mi rabí Nicodemo para implorar su auxilio, pero él se había ya alejado de mí y estaba escuchando a alguien que le explicaba el incidente del momento. Mas yo hubiese jurado que habíamos todos estado viviendo en ese lugar desde hacía siglos. Responde, pues, le dijo un fariseo al Nazareno. Mis ojos se quedaron fijos en el extraño rabí. Le vi trazar un círculo en la tierra, con la punta del pie, y en él envolvió a la mujer que había a su lado y en quien no había yo reparado todavía. La mujer sufría una vergüenza, pero el círculo que había trazado el rabí en la tierra le envolvió a ella también. Y aún ahora juraría que nadie hubiese podido penetrar en él. El ambiente estaba tenso, preñado de amenazas. Y yo me prestaba a defender al Nazareno porque oía a mi espalda palabras de impaciencia y de maldad. Pero el mío calmé con su mirar sereno y de la misma manera que un instante antes había agitado mi corazón, ahora lo calmaba. Y quedé quieto, en paz, esperando. El Nazareno, fijando sus ojos en los fariseos, dijo: Si la habéis sorprendido en el hecho, y os consta su adulterio, yo digo, lapidadla conforme a la ley. Corrió un murmullo nervioso y de triunfo entre la multitud. La mujer tembló de temor y de sus ojos cayeron 2 lágrimas a los pies de ese hombre cuya palabra había vibrado íntegra y suave en medio de la multitud, pero el murmullo pronto se apagó, porque el rabí Nazareno volvió a mirarlos y los silenció. Pero que arroje la primera piedra aquel que, entre vosotros, se considera libre de pecado. Grande y temible fue el silencio que siguió a estas palabras. Porque en el corazón de todos los judíos el pecado estaba siempre y diariamente habían de recurrir a los ritos de la purificación para ser limpios conforme a la tradición. Y había conciencia en ellos que no siempre se cumplía como es debido con los ritos de la pureza.
Nadie osó decir que estaba puro y limpio de pecado. Sin embargo, estas palabras nazarenas habían sido una daga incrustada en carne viva. Y el odio se dibujó en los rostros de los hombres y de los fariseos, pues grande es la flaqueza humana y siempre es mejor y más cómodo ver el pecado ajeno e ignorar el propio. Fácil es sentirse virtuoso ante el impuro y llamar la virtud para dar cumplimiento a la Escritura y no para limpiar de males pensamientos el propio corazón. Así nos lo había dicho nuestro rabí Nicodemo. Tal era su virtud, tal era su austeridad. Y sentí entonces como el destino se urdía para los tiempos por venir, y porque el corazón de mi rabí Nicodemo se había turbado la noche anterior. Ahora también se había turbado el mío, y supe, sin palabras, que el rabí nazareno tenía potestad de la verdad, y que en él se habían aunado la gracia y la ley. La muchedumbre se desbandó rápidamente, y con ella se marchó Nicodemo, cavilante, abrumado por los nuevos presagios que delataba su rostro. Yo quedé solo frente al rabí de Nazaret, sin poderme alejar. Le oí decir a la mujer: ¿Dónde están, pues, los que te condenaban? Ni yo te juzgo. Vete y no peques más. ¿Qué ley regía la conducta de este hombre para quien las Escrituras parecían no existir? ¿En qué aguas bebía su sabiduría? ¿Qué tradición había formado su alma? Todas estas preguntas se alzaban en mi mente como un torbellino y mi corazón estaba sin poder entender, cuando el rabí, dirigiéndose a mí, me dijo: Bienvenido, Judas de Iscariot. Acércate a mí. Y me acerqué con temor, pero el rabí me tomó de la mano y me hizo pasar al círculo que había trazado con el pie en la tierra, y me tranquilicé. Rabí, ¿cómo sabes mi nombre? Pregunté. Todos somos hermanos e hijos del mismo Padre, pues su anhelo es el nuestro, respondió. ¿Por qué, pues, no te iba a conocer? Ambos guardamos silencio. Él miraba mis ojos y yo los de él, y cada vez más sentía a este hombre en mí, y a mí en él, pero no acertaba a explicarme y tampoco a comprender. No te inquietes por ahora, Judas, me dijo. Día llegará en que comprenderás porque ahora sientes, aun cuando el tránsito de la llama a la luz es arduo. Pasó un breve silencio hasta que él me dijo: ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? Yo entendí que se refería al juicio que habíamos presenciado recién. La mujer se alejaba de nosotros, volviendo a cada instante un rostro ansioso hacia este rabí. Pero no pude responder. Grande era mi confusión porque la ley condenaba al adúltero a la lapidación cuando se le sorprendía en el hecho, mas yo sabía que mucho y grande era el adulterio cometido en secreto y sin testigos. Y así muchos andaban libres de sospecha y los hombres nada decían porque nada sabían del secreto adulterio. Y esto no estaba contemplado en la ley de los hombres, y mi rabí Nicodemo nos había dicho que este adulterio únicamente lo contempla la ley de Dios, a quien nadie puede mentir de corazón. Tal era la virtud de mi rabí Nicodemo, y a veces su autoridad se apartaba de la letra de la ley y nos había dicho a menudo que un pecado en secreto es un doble pecado, porque hay mentira y cobardía en él, y el escándalo ante los ojos del Señor es siempre mayor que el que se hace a los ojos del hombre. Y este rabí de Nazaret me dijo: el rigor de la ley corresponde siempre a lo que anda en el corazón humano, Judas. No lo olvides, para que aprendas a juzgar con justo juicio. Por sus juicios conocerás el corazón de los hombres. Pero mi Padre, que está en los cielos, misericordia quiere no sacrificio. Quiere un corazón hambriento de su amor y su sabiduría, aun cuando sea un pecador, que a veces la virtud aislada de su bien puede ser peor que el mismo mal. Este rabí destruía la ley y las interpretaciones de los doctores y me escandalicé. Pero en mi corazón había dicha, porque sus palabras brotaban de lo que no me atrevía siquiera a nombrar en mis más piadosos sueños. Y hablaba este hombre sin referirse nunca a la Escritura como hacían los doctos y aun los sabios de Naima, cuyos pies también me había sentado yo.
El Padre a nadie juzga, mas dio todo juicio al Hijo. Y no he venido a juzgar a los hombres, sino a dar testimonio de la verdad. Me dijo: hay quien juzga a los hombres, y muchas son las formas de adulterio, y el de esta mujer quizás no sea, porque hay fornicaciones que abomina mi Padre que está en los cielos. Y cuando lleguen a quien los juzgue diciendo que han arrojado demonios y han hecho muchas cosas en su nombre, yo les diré en esa hora: alejaos de mí, obradores de maldad. Extrañas palabras, extraño saber que me inquietaba. ¿Vienes conmigo, Judas?, me preguntó echando a andar. Y yo le seguí. No lo sabía entonces, pero a partir de ese día he andado siempre con él de generación en generación, porque nuestro destino estaba perdido ya desde el comienzo de los tiempos. Muchas cosas insólitas me dijo, pero todo a su debido tiempo. Pues el alma del hombre se remonta desplegando sus alas poco a poco, a medida que la luz se expande en las tinieblas. Muchas veces quise preguntarle qué había hecho él conmigo aquel día en el patio del templo, frente a la mujer adúltera, pues a menudo venían a Jerusalén magos caldeos que demostraban sus pericias, pero mi rabí Nicodemo no se había apartado de ese camino. Ahora, este rabí de Nazaret decía palabras de sabiduría sin apoyarse en escritura alguna, pero tenía un poder superior al de aquellos magos que atraían discípulos para su extraña ciencia. Cuando el hombre tiene hambre, puede convertir las piedras en pan, me dijo. Pero yo tengo un pan que saciará toda hambre y un agua que calmará toda sed. Y a quien quiera comer he aquí que le doy, y a quien quiera beber he aquí que le digo: bebe. Porque aun en las piedras encontrarás el verbo de Dios. Quiero de tu agua y tu pan, rabí, le dije, sin poderme contener. Lo sé, me contestó. ¿Quién eres, rabí? Solo un hombre del cielo verdadero puede decir y hacer las cosas que tú dices y haces. ¿No hay el temor de Dios en tu corazón? No, Judas, no hay temor en mi corazón. Mi Padre que está en los cielos es el único Dios y su bendición es de amor. Quien a mí me ame, amará a Él, y Él le amará en mí. No he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. El temor únicamente anida en un corazón incierto, y un hombre así nubla su entendimiento del reino de los cielos. Pero es menester que así sea en un comienzo hasta que el hombre aprenda a ver a la luz de su propio corazón y oír con la voz de su amor. Por eso digo que el Padre, que está en los cielos, misericordia quiere no sacrificio. Y que es un corazón misericordioso sino un corazón pobre en amor propio y anhelante del amor de Dios. ¿Sancionas acaso el mal, rabí?, le pregunté. Hay quienes dicen del bien y del mal, pero que nada saben de la voluntad del único bueno y por eso han menester de juicios y condenas. Pero si nuestra justicia no fuese superior a la de ellos, muy pequeños seremos en el reino de los cielos. Tan perfecto es el amor del Padre que hace que su sala brille por igual a justos y a pecadores. Así es menester que sea nuestra perfección, pues tal es la misericordia. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cuál rocío silente e invisible el amor de Dios mueve a los hombres de diversas maneras y todo cuanto anhelo en su servicio es enseñar al hombre a recibir por sí mismo la bienaventuranza? Solo muestra un camino por el Espíritu Santo, para que el hombre aprenda a juzgar con justo juicio. Muy sutil era la diferencia que este rabí trazaba entre los hombres, mas no me atreví a indagar más y continué en pos de él. Pocas oportunidades tuve para hablar a solas con él desde esta vez. Estaba acá y estaba allá, y doquiera fuese, siempre se formaba una multitud en torno a él y él hablaba en parábolas y anunciaba el reino de los cielos. Y con los demás hombres, impuros como yo, que le seguían cual discípulos, solía hablar a puertas cerradas y ellos salían con el rostro encendido, o bien cavilantes.
Mas cuando quise hablarles de las palabras y hechos de su rabí, todos guardaban prudente silencio. Un día el rabí me dijo: ¿Vienes conmigo, Judas? Rabí, le dije, mi corazón está en ti, pero me pesa grandemente dejar a mi rabí Nicodemo. ¿No le habrás de dejar? ¿Cómo entender tus palabras? ¿Vienes conmigo, me dices, cuándo vas a partir y también que no dejaré a mi rabí Nicodemo? ¿Cómo puede ser eso? Si pudieses tener un pan y un agua que quitasen el hambre y calmasen la sed de todos los tiempos, ¿lo guardarías únicamente para ti? Tú bien sabes que no. Entonces, Judas, sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y partirás el pan que yo te dé con tu rabí Nicodemo, pues quien está en mi Padre está y el amor de mi Padre anida en él, porque mi Padre y yo una sola cosa somos. ¿Vienes conmigo, Judas? Voy, rabí, le dije. Pero en mi corazón hubo amargo y llanto, y aquella noche me despedí de mi rabí Nicodemo. Y aun cuando no me lo dijo, advertí en su mirada el ansia oculta de recobrar el hilo que corre escondido de generación en generación, y que el rabí Nazareno decía que era el reino de los cielos y que ese reino está en vosotros mismos.